vamos a darle la bienvenida al abogado. Muchas gracias, doctor Villena. Ahora le vamos a dar la bienvenida al abogado constitucionalista Omar Cairo para analizar los anuncios del presidente desde el punto de vista constitucional, que también es importante, la legalidad. ¿Están regidos realmente por la Constitución? Doctor Cairo, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Sí, yo creo que las restricciones a la libertad de tránsito de las personas mayores de 65 no pueden ser examinadas en su constitucionalidad en términos puramente formales. Es decir, es válido que salgan o no es válido que salgan, sino que tiene que ver con las circunstancias. Por poner un ejemplo, si estuviera acreditado médicamente que es devastador para una persona sexagenaria salir a la calle y contraer el COVID, sería completamente justificado que se prohibiera la salida. Como estuvo justificado para todos nosotros el aislamiento social obligatorio durante la cuarentena. De lo que se trata es de establecer con precisión la finalidad de la medida, la finalidad y la utilidad de la medida. Y en esa línea creo que no hay la suficiente claridad al respecto. Pero es necesario establecer por qué se prohíbe o se limita el tránsito de los mayores de 65. Y esa justificación, esa explicación va a determinar si es constitucional o no la restricción. Pero entonces, doctor Cairo, no estuvo lo suficientemente justificada, digamos, esta medida de limitarle pues la movilidad a los adultos de más de 65 años. Hoy el presidente de la República presentaba estas cifras que a todas luces pues eran alarmantes. 2/3 partes de los fallecidos por COVID eran mayores de 65. Entonces la idea detrás era que, mira, no los dejamos circular porque ustedes son la gente de mayor riesgo. Mira, lo que ocurre es que según lo está describiendo parece justificable. Sí. Porque siendo las personas que más han... el ámbito etario en el cual se han registrado la mayor cantidad de fallecimientos, es válido proteger a esas personas y además evitar que surja un problema de salud pública. Porque si son las personas que tienen mayor riesgo, van a correr el peligro de fallecer y además van a ser susceptibles de requerir servicios de urgencia. Y entonces es posible que de esta situación de holgura en la que estamos ahora, en que hay camas UCI después de mucho tiempo, pasemos a un abarrotamiento de las instalaciones de medicina intensiva, de las instalaciones de emergencia. Pero eso creo que tendría que establecerlo de esa manera. Es decir, se restringe por esta razón, no por una cuestión tan genérica como que, bueno, porque si no tendría también que restringirse a los que tienen enfermedades preexistentes, sea de la edad que tengan. Sí, claro. Sí, pero claro. a lo que hay que apuntar no es a objetar, creo, a los mayores de 65 no, sino a establecer a quienes sí, porque yo creo que estamos en un momento en el cual está bajando la intensidad, pero lo que no debe bajar es la guardia. Y no bajar la guardia significa identificar qué precauciones son razonables de tomar. En ese contexto, hablar de la libertad de tránsito, de discriminación, como conceptos abstractos, me parece totalmente impertinente. ¿Le parece que esta medida cautelar que ha presentado el abogado Enrique Gersi ante el Tribunal Constitucional justamente sobre esta medida no tenía el asidero jurídico necesario? No lo sé, no conozco los términos de la justificación, pero en la medida en que explique que es una arbitrariedad que no tiene ningún sentido de protección a las personas mayores de 65 y al cuidado de la estabilidad de los mecanismos de salud pública, si no hay ninguna explicación a la medida, es injustificada y entonces habría que levantarla. Pero si tiene algún soporte de ese tipo, y creo que el gobierno tendría que esclarecerlo, me parece que estaría justificado. Pero en este momento no caben discusiones en abstracto. Claro. Es decir, ¿por qué el de 64 sale y el de 65 no? Sí, claro. Eso no tiene sentido en una pandemia. Pero aparentemente no tendría mucha justificación legal porque el día de hoy el presidente de la República decidió pasar de una prohibición a una recomendación, lo cual no sé si guarda cierta lógica más allá de si estemos a favor o en contra, porque si me están mostrando que las cifras de fallecidos afectan directamente pues, a los adultos mayores, entonces, ¿por qué decido pasar de
prohibición a recomendación. Hay algo contradictorio ahí. Claro, Omar, lo que ocurre es que si esto pasa a recomendación, ya deja de ser discutible. Ya pasa a ser del gobierno, ya pasa a ser considerado un asunto de circunstancia individual, ya no hay un problema colectivo. Sí, claro. Porque el gobierno está diciendo, mire usted, si quiere descuidarse, hágalo y eso no va a afectar a la colectividad y a su vida, muy probablemente no. Pero la recomendación ya deja de ser un asunto de tipo político-institucional. La prohibición sí. Y creo que cuando el gobierno pasa de la prohibición a la recomendación, está implícitamente diciendo que no hay peligro. Lo importante sería que esclarezca si hay o no hay peligro. Si hay peligro, tendría que prohibir. Si no hay peligro, tendría que recomendar o, en todo caso, respetar la libertad de los sexagenarios mayores de 65 como la de todas las personas. Es lo que queda todavía en duda. Quería pasar a otro tema, doctor Cairo, que también ha generado polémica, que tiene que ver con el feriado de mañana, 8 de octubre. El gobierno decidió que sea un día laborable. Hay propuestas en el Parlamento para dejar, digamos, infundado lo que está decidiendo el gobierno. Se puede con una norma, no sé si es un decreto de urgencia o no sé qué tipo de dispositivo, volver un feriado calendario un día laborable. ¿Esto está enmarcado dentro de la Constitución, dentro de las normas establecidas, doctor Cairo? Sí, yo creo que no hay un problema de tipo formal en términos de la norma. Lo que sí es que creo que si estamos en una situación de emergencia en la cual se requiere el esfuerzo, suprimir un día feriado y convertirlo en laborable, creo que no tiene mayor objeción. Lo que ocurre es que hay que esclarecer bien qué significa convertir un día feriado en laborable. Ajá. El día feriado es un día de descanso pagado, es decir, es un día en el cual el trabajador recibe un pago por descansar. Ahora, para recibir ese pago va a tener que trabajar. Entonces resulta que se le está recortando un derecho, porque la persona que trabaja en feriado tendría que recibir, además del pago por el descanso, el pago por estar trabajando en un día feriado. Eso se está eliminando. Entonces hay que ver si es justificable o no requerirle ese esfuerzo al trabajador, que renuncie a su descanso pagado, o perdón, que lo pierda, no que renuncie, suprimirle ese derecho al descanso pagado en ese día feriado. Eso me parece que no ha estado lo suficientemente explicado y lo suficientemente justificado, porque solamente se podría hacer eso si es que hay una necesidad imperiosa de trabajar el feriado para sacar adelante al país, porque la maquinaria económica y social no funciona debido a la emergencia. Si eso no está justificado en esos términos, me parece que estaría afectando un derecho laboral. Ahora, al haber una afectación a un derecho laboral, porque clarísimo, usted lo ha explicado de manera muy clara, efectivamente, una persona que iba a trabajar ese feriado iba a recibir un pago adicional, que ahora no va a recibir, esa plata ya no va a existir. ¿Cabe la posibilidad de que alguien decida presentar, no lo sé, una medida cautelar, una acción ante el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional? ¿Cabe alguna medida como las que se están presentando en el Congreso de la República? Lo que ocurre es que el amparo y las medidas cautelares en amparo son medidas de urgencia. Es decir, son medidas para evitar que el daño se produzca. Ya mañana vamos a trabajar todos. Sí. Entonces, o mañana, sí, exacto, mañana 8. Vamos a trabajar todos. Entonces, se va a producir la situación hipotéticamente agraviante. Lo que puede pasar después es que se pidan reintegros, pero eso va a depender de la justificación que se encuentre o en la cual se apoye la pretensión de reembolso por haber perdido este descanso pagado. Si es que, por eso les digo, lo importante es que el gobierno establezca claramente, se está estableciendo que los trabajadores pierden este descanso pagado por una emergencia que requiere que trabajen. No me parece que había una explicación tan clara al respecto. Ahora, doctor Cairo, otro tema de los que mencionó el presidente Martín Vizcarra durante esta conferencia de prensa ya en las polémicas políticas y todo el caso de Richard Cisneros, conocido como
como Richard Swing. Él anunció que le ha pedido incluso a la propia fiscal de la Nación declarar. Él quiere declarar sobre este caso. Él, en más de una oportunidad, ha dicho que se presta a las investigaciones en su calidad de presidente, que no va a esperar y no se tiene que esperar a que él acabe su mandato en julio del 2021. Pero más allá de lo declarativo, doctor Cairo, ¿es viable que el presidente sea investigado, declare, preste su manifestación ante la Fiscalía antes de culminar su mandato? Sí, porque todo lo que hace el artículo 117 de la Constitución es prohibir que se le acuse. Y esa norma es una restricción a la tutela procesal efectiva de la colectividad en materia penal, porque castigar un delito es proteger penalmente a la colectividad. Y como norma restrictiva no se puede interpretar extensivamente. Si dice acusar, es acusar. Investigar no es acusar y por lo tanto se le puede investigar. No hay ningún problema al respecto. Todo lo que no se puede hacer es incluirlo en un proceso penal como acusado. Eso el 29 de julio de 2021. Todo lo demás sí se puede. Ahora, pero ¿quién tendría que investigar en todo caso al presidente de la República, dado su alto cargo? ¿Lo tendría que hacer la propia fiscal de la Nación, un fiscal supremo? ¿Cuál es la figura ya legal y jerárquica en esos casos? Yo creo que tendría que ser un fiscal supremo por la jerarquía del cargo, y además porque en la hipótesis de que esta investigación conduzca a un proceso penal que se inicie el 29 de julio de 2021 o después del 29 de julio de 2021, primero tendría que haber un antejuicio. Y si el antejuicio se aprueba, esto va a recaer en el fiscal de la Nación, que es un fiscal supremo, para que él sea quien acuse ante el vocal instructor de la Corte Suprema. Creo que el nivel del fiscal que investigue tiene que ser un nivel de fiscal supremo. Perfecto. Una última pregunta, doctor Cairo, poco alejado del tema del Ejecutivo y más abocado al Congreso de la República. El día de hoy la Comisión de Defensa del Consumidor por la tarde ha aprobado un proyecto de ley que lo que hace es fijar topes a las tasas de interés de los créditos que cobran los bancos. Es decir, les está poniendo un control de precios finalmente a los créditos. Esto colisiona con la Constitución porque yo tenía entendido, no soy abogado, de que no se puede, no existe en nuestro país control de precios. ¿Cuál es su análisis constitucional de lo aprobado en esta comisión? Sí, no he visto esta norma, pero el control de precios por sí mismo, en términos totales, no está prohibido por la Constitución. Lo que está prohibido es el control de precios como política permanente. Si el control de precios se establece, por ejemplo, para los medicamentos, la citromicina, cuando se creía que esto servía para el COVID, por ejemplo, porque se estaba elevando 20 veces su precio, eso era válido porque era para enfrentar una emergencia como situación transitoria. Si tiene una justificación de ese tipo, la limitación de las tasas de interés, creo que no hay problema. Pero si hay una situación permanente, ya la cosa se complica porque está estableciendo una restricción a la fijación del precio del dinero, que eso es el interés, sí, en el mercado. Y eso sí ya sería inconstitucional. Pero si es una medida de emergencia justificada en una necesidad, creo que no habría problema. Pero creo... le pido que me exonere de dar una definición, una respuesta tajante, porque tendría que ver hay que revisar en qué consiste la norma aprobada. Hay que revisar en detalle qué es lo que ha aprobado el día de hoy la Comisión de Defensa del Consumidor. Pero lo que le quiero decir es que el control de precios puede establecerse en situaciones de emergencia y con carácter transitorio. Perfecto, clarísimo entonces. Muchas gracias, doctor Cairo, por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a una pausa, no se vayan, porque venimos para hablar de todo el tema electoral. Ya los partidos políticos están en carrera, están con nuevos fichajes, nuevos miembros, están que se alistan para los próximos meses que van a ser sumamente intensos. Y lo que ustedes deben tener ante todo, señores, es información. Es lo más importante. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más.